Bendecidos y bienvenidos a De Frente con Omaira. Hoy voy a terminar, mañana termina el año, pero hoy yo voy a terminar los videos de este año con broche de oro, con el invitado que yo he esperado tener aquí desde que comencé este canal. Pero primero quiero invitarte a que te suscribas al canal, le des like a este video, comentes y compartas para que me ayudes a llegar a una mayor cantidad de personas. Y si lo que hablamos aquí, estos temas social, políticos que discutimos aquí, son de tu interés, hay una plataforma que se llama Patreon, donde La Diestra tiene contenido exclusivo para aquellos que quieren aprender un poquito más. Pueden ir a patreon.com/La Diestra y ahí todas las voces de La Diestra nos encargamos de grabar La Diestra HQ, donde hablamos de esos temas que no nos da tiempo de discutir en nuestros canales. Le hacemos vivos donde compartimos con ustedes los diestros. Así que no te olvides de pasar por patreon.com/La Diestra si quieres expandir un poquito los temas que hablamos en todos nuestros canales de La Diestra. Como dije, hoy tengo un invitado, una persona a quien le tengo muchísimo respeto, de quien he aprendido muchísimo también, y que ahí en el día de hoy yo he querido tenerlo desde que comencé el canal, así que si me ven emocionada es porque estoy emocionada y me refiero al padre Carlos, que estoy tan feliz de tenerlo aquí. Gracias, pastora. No sabe el cariño que siento hacia usted y hacia su esposo, lo que significa esta comunidad en esa búsqueda apasionada del rostro de Jesús y de esa espera generosa del Dios que viene, que vendrá. Amén. Al final de los tiempos. Por lo tanto, me siento yo en vínculo espiritual con esta comunidad y el tanto bien que ustedes hacen en las redes, con las personas individuales, a nivel internacional, etcétera, y al país. Así que más emocionado me siento yo y siempre agradecido de esta tremenda oportunidad. Bueno, en el día de hoy, ¿verdad? Yo sé que muchos de los temas que hablamos aquí, la gente le pone el filtro religioso. Hoy no es para menos porque ven a un padre, a un sacerdote y a una pastora hablando de un tema que se ha discutido muchísimo últimamente. Pero la razón por la cual lo tengo aquí es porque quiero discutirlo, desmenuzarlo, y sobre todas las cosas quiero poder desarmar todas esas bombas que nos han puesto alrededor del tema del PS504, el famoso Nasciturus, que para comenzar, y ya tenemos varios videos en este canal que hemos hablado de esto, usted puede ir a verlos allá, algunas cosas las repetiremos aquí, pero el padre Carlos es una persona que ha estado backstage con el PS504, y para darle contexto de ¿con quién estábamos hablando en el día de hoy? Me gustaría que usted nos dijera ese background y la aportación que usted hizo con este PS504. Este proyecto, que parte de una inquietud del presidente del Senado, Rivera Chat, es por decir así, un proyecto que está desde el Código Civil, donde yo participé como asesor, y que en estos temas concretos del Nasciturus fue mi aportación específica como asesor del Código Civil cuando en el 2020 logramos su aprobación. Y es lamentablemente a raíz de que han habido unas interpretaciones que pretendían oscurecer la intención original de los legisladores cuando en el 2020 declararon de manera inequívoca que el niño en el vientre de mamá, que el ser humano en gestación es persona natural, como cualquier persona que ha nacido, y que por lo tanto se pueden reclamar derechos en su nombre. Lamentablemente, las interpretaciones de la Universidad de Puerto Rico, del Colegio de Abogados, que son dos instituciones que tienen un influjo en el debate público y además tienen un influjo en los tribunales. Por lo tanto, era necesario, y el presidente del Senado lo vio así, la necesidad de hacer este proyecto que clarifica lo que algunos han querido oscurecer, y a la vez he tenido el privilegio, gracias al presidente del Senado, de poder ayudar también junto con sus asesores, que son personas extraordinarias, al desarrollo de este proyecto que clarifica, vuelvo a insistir, la intención original de los legisladores del 2020. Con eso que usted acaba de decir, ya usted desarma la gran mayoría de la desinformación que se ha dado en cuanto al proyecto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las voces de izquierda, la mayoría de las voces de nuestros medios,
y yo lo felicito porque lo he visto en muchos programas de televisión. He visto cómo lo han atacado con delicadeza y no con delicadeza en algunos medios y cómo usted ha manejado bien el tema. Y por eso quiero primero establecer su autoridad de que usted ha trabajado en este proyecto desde el principio. Y lo que usted acaba de decir desarma la gran parte de desinformación que hay allá afuera. ¿Por qué? Porque la mayoría están diciendo, esto cambia todo, esto cambia las leyes, nos han cambiado el código. Y el PS 504 no cambia nada, aclara lo que ya está establecido desde el 2020. Y fíjense, ¿y por qué es importante que la intención original era reconocer la condición de persona natural del nasciturus, ¿verdad? Que es la expresión latina técnica para decir el que va a nacer. El que va a nacer. Entonces, ¿por qué es eso? Porque otros estados, como el estado de California, pro aborto, que tiene un código civil como Puerto Rico, y que dice sobre el nasciturus que es persona existente, y que por lo tanto todo aquello que le beneficia, el código le reconoce. Si estas personas que critican el proyecto hubiesen leído la exposición de motivo, hubieran encontrado una decisión del Tribunal Supremo de California, pro aborto full. Izquierda full, liberal full, antiiglesia full. Pues ellos tienen precisamente esa figura del nasciturus como persona existente, nosotros le llamamos persona natural, precisamente en contextos laborales, de reclamar daño a nombre de nene porque mamá pidió, denme un acomodo razonable, porque estoy embarazada, porque el nene no se puede exponer, no lo hizo el patrono, al final el nene nació con taras, el Código Civil de California, como es persona natural, puede reclamar en su nombre el nene de los daños que la negligencia del patrono causó. Si hubieran leído el proyecto, la exposición de motivos, se hubieran dado cuenta que era lo que pretendía la intención del 2020, darle un nuevo instrumento a mamá, porque mamá del Código Civil es mamá que quiere tener nene, y se le da un instrumento para que frente a las aseguradoras, frente a los patronos, frente a cualquier situación, mamá pueda reclamar no solo en su nombre como mujer embarazada, sino en nombre de nene, que tiene su dignidad. Si hubieran leído la exposición de motivos, hubieran visto que el segundo estado de la Unión Americana, solamente 2 estados, Luisiana, tiene un código civil como tenemos nosotros, y en su artículo 24 dice que el nasciturus es persona natural en todo aquello que le beneficie. Por lo tanto, y además hubieran visto en un contexto de hospital negligente, hubieran visto que el Tribunal Supremo del Estado reconoce la identidad de persona natural del nasciturus. Por lo tanto, nosotros, la intención de los legisladores desde el 2020 era que toda esa riqueza, todo ese nuevo instrumento a mamá que quiere tener nene, porque mamá que no quiere tener nene va al Código Penal, el artículo 98 sobre el aborto, las excepciones que se plantean. Que hay 2 excepciones. Solamente 2, que es vida y salud, pero que advierte que tiene que ser en una relación médico-paciente, vida y salud, porque dice Pueblo versus Nahul, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que no se libra de responsabilidad penal el médico que consiente a realizar el aborto simplemente porque la mujer quiere realizarlo. Y además añade Pueblo versus Nahul que tiene que ser un consentimiento orientado. Exacto. Y este término de consentimiento orientado, mucha gente no lo entiende. Exacto. Usted lo puede explicar. Exacto. El consentimiento orientado es que el médico le tiene que decir tanto los beneficios como las consecuencias negativas que realizarse en un aborto puede tener una mujer para que consienta libremente, porque ese caso es el caso de una mujer al que la persona con quien tenía el niño, que no era su esposo, la obligó a realizar un aborto con complicidad del médico Nahul, a pesar de que ella decía que no quería realizarlo, y la obligaron. Y por eso el Tribunal Supremo recuerda, el consentimiento informado no se libra de responsabilidad penal el médico
que no busca el consentimiento informado de la mujer. Mucha gente le pone, como dije, el filtro de que esos son ellos porque son religiosos. A mí me han criticado mucho las redes por hablar acerca del nacituros, por haber defendido el PS 504 y me han dicho, no, eso es porque es una pastora. Yo defiendo la vida, ¿verdad? Lo defiendo la vida, la defiendo desde mi conciencia, obviamente por mi relación con Dios. Pero yo no creo que tengamos que ser cristianos y profesar una fe para entender la importancia de una vida y para extenderle respeto a una vida. Habiendo dicho eso, en el PS 504 hay algo religioso ahí metido, versos bíblicos en la ley, algo que diga, no, esto es porque son los religiosos. Imagínense. O simplemente... solamente el que va a los artículos, ¿verdad? El artículo 70, artículo 69, artículo 67, no va a encontrar nada, ni un texto bíblico. Que además, lo más curioso es que la izquierda liberal en Puerto Rico, que se opone nuestros amigos a quienes bendecimos y oramos por ellos. Y le pedimos a Dios que los ilumine. Bien iluminados. O sea, uno puede imaginar la izquierda liberal que se opone vehementemente al naciturus, o sea, huyen al naciturus, lo digo con el mayor respeto, como el diablo a la cruz, por decir así. Es decir, es una especie de desprecio visceral. Curiosamente, parte del influjo del proyecto del Código Civil del 2020 es lo que la Universidad de Cuba, La Habana, una de los artículos, de varios artículos más interesantes que yo he leído sobre el valor del naciturus en el contexto jurídico internacional, lo escribió una catedrática de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Derecho, donde veía cómo las nuevas perspectivas a nivel internacional, que de hecho la exposición de motivos que muchas personas de la izquierda liberal no leyeron, pero atacan, dice expresamente, cita un tratado internacional del cual los Estados Unidos es firmante y donde se dice que la legislación local debe proteger al niño desde la concepción, claro, consistente con su Estado de Derecho. Por lo tanto, esto no es que lo sacamos de la manga o por un influjo religioso. No, es que a nivel internacional se ha reconocido que si tú no proteges al ser humano en gestación con una propuesta médica adecuada, jurídica de protección, etcétera, estás poniendo en peligro el destino de la raza humana. Es por necesidad de sobrevivir. Sin embargo, esa misma ala izquierda, que como usted muy bien ha dicho, le huyen al naciturus como le huye el diablo a la cruz, son los mismos que quieren tratar a los perros como si fueran sus hijos naturales, son los mismos que te ponen un círculo alrededor de los huevitos de la tortuga en la playa, cosa de lo que yo no estoy en contra, porque yo estoy a favor de la conservación de las especies. Claro. Son los mismos que protestan, que todas las protestas por todo el ambiente natural, pero algo tan importante como la vida de un ser humano, no le dan ni le extienden el mismo respeto. Se le falta al sentido común y uno tiene que preguntarse, ¿dónde está el estado emocional, mental, espiritual de estas personas? Imagínate, en Puerto Rico, hasta que hemos aprobado esta ley, los huevitos de algunas tortugas tenían más derechos y protecciones. Y cuidados. Exacto, que un ser humano en gestación. Es decir, uno no puede entender que en un país, por ejemplo, que en el Código Civil se reconociese, el Código Civil actual, por primera vez se reconoce lo que se llama seres sintientes. Las mascotas es una nueva categoría del Código Civil con derechos y obligaciones por parte de otros, de terceros y cuartos, con respecto a ellos. Y el ser humano en gestación no se le quiere ni reconocer su condición de ser humano, porque de allí no sale una vaca ni un mosquito. Sí, eso se va a convertir en un ser humano y no se va a convertir en otra cosa. Y eso lo dice la ciencia desde el primer momento de la concepción. Comienza la aventura humana que concluirá con el nacimiento y en el caso y con la muerte del ser humano. Pero usted se puede imaginar, pastora, que lo único que el Código de 1930 y las interpretaciones que oscurecían la intención del 2020 querían conceder era simplemente dos cosas, herencia y donaciones. Que uno decía, o sea, herencias y donaciones, y estaba supeditado a que naciese vivo.
No tenían ninguna otra protección. O sea, los huevitos de las tortugas Más protección. tienen muchas más protecciones penales y civiles. O sea, si una de estas tortuguitas decide de que este lugar hay una pared, pues mira, tumban paredes para que ella pueda anidar donde quiera. Ajá. Hasta ese derecho. Esos huevitos de nacer en un lugar. Eso no la tiene un ser humano en gestación. Por eso, para hacer justicia, el presidente del Senado y la legislatura, la mayoría del Senado, junto con miembros de la minoría, porque aquí estuvo, sin duda fue uno de los votos activos, que es la senadora Rodríguez Bebe, y hubo también participación de la minoría popular. Lo mismo en la Cámara de Representantes. Entonces, uno se puede imaginar, lo que se quiere hacer con esto es que mamá tenga un nuevo instrumento en la que ya no reclama como una concesión que alguien le da, el código, etcétera, no, como un derecho. Por primera vez se dice que ese ser humano en gestación tiene derechos propios que pueden reclamar en su beneficio. Sin embargo, la izquierda, que yo he visto contenidos, nadie me lo contó, de mujeres llorando en las redes sociales, por favor, si en las Navidades usted regala un perrito, recuerde que ese perrito no lo puede abandonar. Mismas personas que en otros videos critican la medida del nacituro. Vi a una creadora de contenido embarazada con sus contenidos celebrando la vida de su bebé, que no se merece otra cosa. Claro. Criticar el PS504 diciendo que eso era un atentado de violencia contra la mujer. Son mensajes que para mí no tienen congruencia. ¿En qué puede violentar a una mujer el PS504? Aclárelo usted, porque no creo que en ningún periódico de Puerto Rico ni en ningún programa vayan a hacer una pregunta tan clara. Deme usted el listado de dónde se violenta a la mujer en el PS504. Primero, como he dicho, se le da un nuevo instrumento a mamá. Recuerden, como he insistido, que la mamá del Código Civil es mamá que quiere tener nene. Y por lo tanto, el legislador dice, tienes este nuevo instrumento para reclamar, no como una concesión que te conceden a ti por ser mamá embarazada, sino porque ese nene tiene un derecho humano, por ser personal. Es un ser humano en gestación. Segundo, ¿en qué puede afectar a una mujer embarazada este código, esta nueva articulación? Leo lo que dice la misma ley. Como yo siempre le he dicho a mis amigos de la izquierda liberal, lean la ley. O sea, esto no es una especulación ideológica de parte de conservadores, fundamentalistas, Esas son las palabras que son los religiosos. Son los fundamentalistas. Yo grabé un video aquí explicando por qué utilizan esa palabra extrema fundamentalista. Exacto. Porque esa palabra mete miedo. Sí. Esa palabra hace que gente vea un video como este al padre Carlos, a la pastora Mayra, y diga, es que esta gente son unos locos. Esto es son unos extremistas. Toda Cuemeni, parte 2 en Puerto Rico. Exacto. Pero lea usted. Miren lo que dice el mismo artículo 69. Dice lo siguiente: los derechos que se reconocen al naciturus no menoscaban la potestad de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley. Conforme a la ley. Es decir, mamá puede tomar todas las decisiones. Fíjate que no lo circunscribe solo al aborto. Decisiones sobre su salud, si me someto o no a una quimioterapia, que podría tener como resultado no querido la muerte del naciturus. Sin duda el aborto por las excepciones planteadas de salud o vida. Todas las decisiones con respecto al embarazo, nadie, ni un tercero, ni un cuarto, ni un quinto puede intervenir, porque el legislador dice de manera expresa que la decisión sobre el embarazo solamente comporta a la mujer conforme a la ley. Y fíjate, una de las cosas que más me ha resultado curioso e indignante, porque yo puedo entender que hayan personas que piensen distinto a mí ideológicamente. Somos una sociedad democrática y pluralista, ese es parte del debate de ideas. No hay nada malo con pensar diferente. Exacto. En el mercado de las ideas, que es la democracia, precisamente uno coge lo que quiere y rechaza lo otro. Esa es la gran revolución que la democracia desde el siglo XVIII ha aportado a la humanidad. Pero algunos han querido decir que el mismo artículo habla de representación del naciturus.
Y leen este artículo, que lo dice el mismo artículo. Gracias, Padre Carlos, por leer. Y yo voy a enfatizar ese consejo que usted le ha dado a la izquierda, que intencionalmente malinforman y mienten. Todo lo que tienen que hacer es leer. Pero lea usted. Dice aquí, la representación del ser humano en gestación corresponde a quien la ejercerá cuando nazca. Y en caso de imposibilidad o incapacidad, a un representante legal o defensor judicial. ¿Qué significa esto? Que sin duda, como sucede en los niños cuando nacen, ¿quién los representa? Mamá y papá. Papá y mamá. Mamá. Y pueden haber situaciones que uno plantee donde haya que poner un defensor judicial. Qué sé yo. El nene que nació y mamá son parte de una herencia. Lógicamente, las decisiones que se van a tomar, mamá está encontrado, sus intereses con los de nene pueden estar encontrados. En ese escenario se podría poner un defensor judicial, sí, pero quede claro y subrayo que el Código Civil tiene que ser leído en conjunto y armonía. Yo no puedo sacar un pedazo porque es una ley. Esto no es una colección de leyes, es una ley, se llama Código Civil, en la que cada artículo tiene que leerse en armonía, y no en tiene que haber confrontación. congruencia, tiene que unirse, tiene que ser una línea conductora. Exacto. Entonces, yo escuché en un programa que yo asistí que no pude responderle porque concluía el programa. Respóndale aquí, por favor. Y es una catedrática de universidad, una abogada. No me diga que está desinformando. Lamentablemente. Yo lo que quiero pensar es que a lo mejor no se dio cuenta. Porque si yo pensase que ella se dio cuenta, la cosa entonces sería más seria. Sería diferente. Porque estaría desinformando intencionalmente al público en un debate fundamental como es la interpretación de una ley. Y eso es grave. Vamos a darle el beneficio de la duda. Yo le doy el beneficio de la duda. Porque ellos somos cristianos. Exacto. Y yo quiero pensar bien como me enseñó Jesús. Así es. Entonces, fíjense que, de nuevo, tiene que ser vista en conjunto. Se podrá poner los defensores judiciales que uno piense. Podrán haber diferencias entre papá y mamá sobre el mejor beneficio para nene en vientre materno en cuestiones de herencia, etcétera. Sobre si nace en Puerto Rico o nace en Riverside, New Jersey, donde nací yo. Puede tomarse la decisión, pueden haber confrontaciones y se pondrá un defensor judicial para que decida. Pero hay una cosa que el legislador dijo, aquí solo decide mamá, como hemos leído, solo decide mamá. Los derechos que se reconocen al nasciturus no menoscaban la potestad de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley. Solo mamá va a decidir. No puede decidir papá. No puede decidir un tercero, por ejemplo. La profesora decía, imagínate una persona, un victimario contra una mujer en violencia doméstica. Imagínate que le exija que vaya al tribunal para que la mamá no pueda tomar las decisiones sobre su embarazo. No se da. Es que la ley, la letra de la ley, yo no puedo interpretar. Y esa justita fue sin querer. Sí, estamos insistiendo que lo hizo, bendito, no se dio cuenta. Pero usted imagínese, pastora, la ley es clara. Yo no puedo hablar de un espíritu de la ley en contra de lo que dice la letra. O sea, nadie puede ir a un tribunal y decirle a un juez, mire, yo quiero que ese embarazo, mamá no tome la decisión. No puede, porque dice aquí, la ley dice, es que solamente lo puede tomar mamá. Ningún juez va a hablar de un espíritu de la ley en contra de la letra de la ley. Ahí ojalá que ellos, lean, que tanto nos acusan de fundamentalistas, comenzasen a entender que hay que ser fundamentalistas en las cosas de la ley, porque la ley no se presta interpretación. La ley hay que primero leer lo que la ley dice, sus palabras, sus letras, y lo hacen, pastora. No porque, como yo he dicho, mire, es lógico que haya un debate, podríamos decir, estatutario. Vamos a ver el estatuto y haya un debate. No, este no es un debate estatutario, es un debate ideológico que oscurece el estatuto. Imagínate, lo que es parte de la doctrina jurídica sobre los códigos, que una persona se atreva a leer un pedazo. Y sacarlo de contexto. Manipularlo. O sea, es una cosa que es realmente indignante. La clase médica se ha prestado para presentar en los medios de comunicación
casos extremos, hasta cierto punto, algunos hasta absurdos, en los que ellos se podrían encontrar. ¿Qué podemos decirle a esa clase médica, a esos 320 médicos que firmaron esa carta en contra del PS 504? ¿Cómo podemos explicarles que si leen la ley se dan cuenta que no hay ningún riesgo para la clase médica? Lo primero es que esta es una ley, no cambia los protocolos de negligencia, continúan lo mismo como eran antes, no cambia los protocolos médicos, no le añade un nuevo medicamento, no le dice sobre un nuevo no añade un nuevo papelito para llenar el récord médico del paciente. Exacto, no añade nada, sino que le da un nuevo instrumento a mamá. Algunos de ellos, de nuevo, mal orientados por juristas que no han querido leer el texto. Porque hay gente que dice, no, por culpa de eso, mujeres morirán en las salas de emergencia. Pues no sé por qué, porque ahí no le dice a un médico, usted no puede realizar un procedimiento de aborto, porque dice, conforme a la ley, es claro. Hay dos excepciones. Estás en esas dos excepciones. Es más, el artículo 79 del Código Civil, de nuevo, hay que leerlo en conjunto, dice que un médico puede tomar la decisión cuando la mujer no pueda tomarlo o el paciente se encuentre inconsciente para salvar la vida y la salud del paciente. Hay gente que está diciendo, imagínate, ahora si una mujer tiene un aborto espontáneo, va a ir a la cárcel por eso. Yo he visto gente diciendo eso. No es cierto. Es que usted ha escuchado, pastora, lo que he escuchado yo. Es una cosa tan ridícula. Exacto. A unos niveles del ridículo. Primero, un aborto espontáneo no hay ninguna responsabilidad penal de nadie. Y por lo tanto, jamás nadie ha sido acusado en la historia de la humanidad por un aborto espontáneo. Quiere decir que quien dice eso en las redes miente vilmente, miente con malas intenciones, miente para confundir, miente, como dice el padre, para ensombrecer la verdad que está establecida. Es una vida. Y no se ha añadido nada ni a los procesos médicos, no se ha añadido nada a los procesos judiciales, nada que no existe. Ya hoy, si hay un divorcio, una de las cosas que hay que certificar es si esa mujer está embarazada o no, porque cambia. Eso es parte, imagínate, 300 días, si una persona se divorcia y dentro del marco de 300 días se casa con otra persona, ese niño que nace allí del otro, no del que está ahí, porque es parte de lo que es nuestro Estado de Derecho. O sea, no se cambia nada, lo que era antes es después. De hecho, algunos decían, esto va a poner en jaque los temas de los medios artificiales de concepción. Evidentemente, la Iglesia Católica tiene una visión moral sobre el tema de la... Pero, de nuevo, como usted ha dicho muy bien, aquí no hay ninguna cita de Papa ninguno, de catecismo, ni de la Sagrada Escritura. Ni de la misa del cura. Que el Papa dijo tal cosa. Eso no existe, no existe en la ley. Una vez más, para los que dicen, esos son los religiosos, son los fundamentalistas. Exacto. Nada que ver. Mire lo que dice. Dice lo siguiente, el artículo 67 que fue enmendado. Dice, las personas son naturales o jurídicas. Es decir, las personas jurídicas son, por ejemplo, su iglesia, mi iglesia, son personas jurídicas, ¿verdad? O el gobierno de Puerto Rico, la escuela, el colegio, etc. Claro. Personas naturales solamente son seres humanos. Entonces dice, las personas son naturales o jurídicas. Todo ser humano es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. Por lo tanto, todo lo que se haga fuera del útero materno, la fecundación in vitro, los métodos artificiales de fecundidad, eso no cae en persona natural. Ojalá que cayese, pero de nuevo, no es lo que yo pienso, mi concepción religiosa o moral o ideológica. Es lo que dice la ley. La ley dice, a diferencia de nuestros amigos, hay cosas que nosotros por nuestra cristiandad, nuestra visión espiritual, nuestra visión de mundo, quizás no estamos de acuerdo, pero si la ley lo explica de una manera, somos responsables de explicarlo como lo dice la ley, aunque quizás no podamos estar de acuerdo. Versus nuestros amigos, que porque ellos no están de acuerdo, inventan y dicen cosas que la ley no dice. Exacto. Y de nuevo, nosotros partimos de ese criterio
de que lo han hecho con la mejor buena voluntad, Lo que no y querían han engañar. hecho sin querer. Hay unos Exacto. cuantos que lo han hecho con intención de engañar al padre, no podemos mentir. Sí, bueno, hay algunos que ya es muy difícil salvarle la intención. Exacto. Pero mire, pastora, de nuevo, vamos a California y vamos a Luisiana. 2 estados de la Unión que como nosotros tienen código civil. Ujú. Que como nosotros, California en el artículo 43 de su código civil dice Reconoce. persona existente. Luisiana, persona natural. Pues mira, Luisiana ha tenido que inventarse, hay una cosa que se llama en Luisiana el Ancillary Code, que es un código que es como un añadido al código. Pues le han tenido que reconocer persona judicial al nasciturus, al niño de nuevo niño, nasciturus, Ujú. al óvulo fecundado por los medios artificiales. Le han tenido que reconocer distinto al código porque ellos se daban cuenta que con el código no podían intervenir En con esos casos. todos esos procesos de inseminación artificial, etcétera. Lo mismo California. California tiene toda una normativa distinta al código con respecto a lo que tiene que Puerto ver el Rico mundo no ha llegado artificial. ahí todavía. Puerto Rico no, en Puerto Reconoce Rico, como nasciturus a ese ser humano que se está formando en el vientre materno, no en el vientre de la persona gestante. no, ahí dice mujer. Materno porque es solamente La materno mujer. y no existe otro vientre. Y mire, pastora, mire si es tan importante este punto, que en Puerto Rico, todo lo que tiene que ver con los medios artificiales de embarazo, todo ese proceso en Puerto Rico se reduce a contrato. Y lo único que habla el código, Ujú. lo único, es que ese contrato, y yo entiendo lamentablemente, pero no, esa es la ley, ese contrato determina filiación Importante. y determina existencia. O sea, esto es contrato, no tiene que ver nada porque está fuera de la gestación, por supuesto. Cuando ya el nene se gesta en el vientre de mamá, pues ya ahí comienza a Aplicar el reclamar los conocimiento. derechos. Que en el caso de los vientres de alquiler, quede claro que la determinación de maternidad lo determina el contrato, no lo determina el hecho que lo tenga en el vientre materno. O sea que en eso nosotros no hemos cambiado nada. Pero están diciendo ahora no se va a poder hacer esto, ahora no van a poder hacer tratamientos in vitro, ahora un médico no va a poder atender a una mujer, la tiene que dejar morir, ahora los casos en corte son Ahora bien abasto, no va a haber espacio para tener otro caso porque eso va a ser una avalancha de... Exacto, entonces ahora va a venir un meteorito y va a acabar con el mundo, ahora el sol va a salir de su órbita. O sea, es todo una novela apocalíptica para suscitar miedo. Y para cambiar la verdad Exacto. de que sigue siendo un ser humano. Padre, utilizan todos los términos posibles, excepto bebé, como usted lo ha dicho, Exacto. niño, el cigoto, el feto, el grupo de células, eso está informado, eso no tiene ni forma. Exacto. Al final del día se va a convertir, y terminará siendo una sola cosa. Un ser humano. No va a ser gato, no va a ser perro, con todo el amor que le tienen a sus gatos y a sus No perros, lo podrán con todas las leyes que protegen a las tortugas, no va a ser tortuga, No va a ser ser tortuga. ser humano. Fíjese que este proyecto de ley, como el Código del 2020, hace justicia a algo que es parte de nuestra identidad cultural como puertorriqueños. Pregúntale a cualquier mamá incinta cómo se refiere a lo que tiene en su vientre. Todas te van a decir, ese es mi nene. Mi bebé. Celebra cuando ven aquella celulita que ven allí, mira el nene. Es una bichuelita que se convierte en un limoncito, que se convierte en un aguacatito, Exacto. o sea, en tamaño. Siempre le llaman mi nene. Este proyecto hace justicia a lo que es la intuición, a lo que es el deseo de todas las mamás, que quien está allí es mi nene, tiene un vínculo afectivo y ahora mamá a su nene puede reclamar con este nuevo instrumento, mi nene tiene derecho y tú, sea el tercero, el cuarto o el quinto, lo tienes que reconocer. O sea, esto no es un proyecto antimujer, al contrario, es el proyecto que hace que nuestras mujeres puertorriqueñas sean escuchadas por el derecho y se le haga justicia a lo que es una intuición de mamá. Ahí
está mi nene. Creo que no hay mejor manera de terminar este video. Estoy altamente agradecida porque usted haya estado aquí. Bendito, gracias, pastora. Porque haya leído, porque haya informado correctamente, porque hayamos podido aclarar todas estas dudas, dejando establecido que esta ley es pro mujer, que esta ley no le cambia nada a la clase médica en Puerto Rico, que esta ley no altera ningún proceso judicial y tampoco se va a encargar de dañar ningún procedimiento de herencia, de cómo se maneja un embarazo, nada. Simplemente se escribió para aclarar lo que ya lleva 5 años en nuestro Código Civil, el reconocimiento de ese ser humano desde la gestación. Y yo espero que con este video pues hayamos aclarado todas las dudas, que nuestra audiencia tenga así como las mujeres tienen ese instrumento ahora en su mano, nuestra audiencia, los defensores de la vida, tengan un instrumento para reconocer la verdad de este asunto, para no dejarse llevar por lo que dijo el reportero, el influencer, el jurista, el médico, sino que tengan los asuntos dilucidados claros para que podamos entender que esto es un proyecto en favor de la mujer, en favor de la vida y en favor de los nasciturus, el que está por nacer. Amén. Así mismo es. Bueno, nosotros nos despedimos. Este es nuestro último video de este año 2025. El 1 de enero tenemos video también. Siempre pendiente de este canal. Suscríbase si este tema ha sido importante, ha sido clarificante para usted. Bueno, pues a eso nos dedicamos aquí en De Frente como Mayra. Suscríbase aquí al canal. Queremos leer sus comentarios. ¿Qué usted ha escuchado por ahí que han dicho acerca de esta ley? Que ahora usted entiende que es mentira. Pónganoslos aquí en los comentarios para que nos ayude a llevar esta voz a una mayor cantidad de personas. Si estos temas son de alto interés para ti, te invito a que vayas a patreon.com/ladiestra y seas parte de nuestra comunidad exclusiva. Yo los veo en el próximo video, que será el próximo año. Así que feliz año nuevo también para todos ustedes.